La jurisdicción laboral. De conformidad con el Estatuto del Servicio Civil y su reglamento, a los servidores docentes administrativos y administrativos docentes, al igual que a todos aquellos adscritos al régimen, excepto a los propiamente docentes, al serles tramitado el despido, la gestión se hace ante la Dirección General de Servicio Civil. Artículos 14, inciso A, 43, inciso E, 44 y 46 del Estatuto y 63, 83, 85 y 88 al 90 del reglamento, a los efectos de que esta sustancia el respectivo expediente y luego lo remita ante el Tribunal de Servicio Civil para la correspondiente sentencia, todo conforme a los lineamientos del debido proceso. Tratándose específicamente de educadores propiamente docentes, el proceso de despido inicia con la queja ante el superior. Este informa al director de personal, quien cuenta con el personal idóneo para la instrucción. Luego el asunto se eleva al Tribunal de Carrera Docente para la sentencia. Hasta aquí el asunto es claro. Sin embargo, ¿qué sucede cuando un trabajador docente o administrativo docente ve violentados sus derechos laborales? El artículo 4, inciso A de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa indica que no corresponden a dicha sede las cuestiones de índole penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la administración pública, correspondan a la jurisdicción del trabajo. Tal como se deduce de la anterior afirmación, en los casos en que se comprometen derechos del trabajador, como el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, el salario, las prestaciones, las vacaciones, las incapacidades y todo tipo de prestaciones laborales y derechos subjetivos indicados en el Código de Trabajo y en los Estatutos de Servicio Civil, a las demás leyes conexas y reglamentos conexos, el funcionario debe remitirse a los tribunales de trabajo. Los tribunales de trabajo son competentes para conocer de las controversias suscitadas con ocasión a los contratos de trabajo, verbales o escritos, así como de los colectivos. Lo anterior ha quedado ratificado con la reforma procesal laboral, como hemos visto. Defensa de los derechos laborales. Son reclamos tramitables en vía laboral entonces el preaviso, el auxilio de cesantía, el aguinaldo, las vacaciones, los salarios caídos a título de daños y perjuicios según el artículo 82 del Código de Trabajo y del 26 inciso D de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, y la reinstalación, la solicitud de reinstalación en el cargo con el pago de los salarios caídos. Esto es muy importante, la asistencia gratuita. El lunes 25 de enero del 2016 en el Diario Oficial La Gaceta número 16, alcance 6, publicó la ley número 9343 denominada Reforma Procesal Laboral. Esta normativa es la modificación legislativa de mayor relevancia al Código de Trabajo desde el año 1943 y comprende cambios de importancia en la parte laboral a nivel individual, colectivo y de derecho procesal laboral. La asistencia gratuita es uno de los cambios más relevantes. Consiste en el beneficio de la asistencia gratuita. Es decir, que los trabajadores que cumplen con ciertas condiciones tendrán acceso a un abogado o defensor público, sin costo alguno para atender su situación. El Patronato Nacional de la Infancia, el Colegio de Abogados o cualquier otra institución gremial estarán facultados para brindar asistencia legal gratuita. En el primer caso, para madres y trabajadoras menores de edad, y luego para temas en general. Ahora, el Estado, propiamente el Estado, a través de la defensa pública, otorgará el derecho a la asistencia legal a quienes tengan estas condiciones, que sean madres, que sean menores de edad, que estén tramitando, cualquier persona que esté tramitando un caso de discriminación laboral, o tener un ingreso mensual que no supere los 2 salarios básicos del cargo de auxiliar judicial. Artículos 453, 454 y 455 del Código de Trabajo, a través de lo que fue la reforma procesal laboral. La jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional tiene como objeto garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y el derecho internacional o comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica. Así lo dice el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se debe cumplir que cuando se trate de violaciones a los derechos de un trabajador diferentes a los relacionados con el derecho al trabajo, pero que tengan rango constitucional, la vía para ejercer la defensa sería ante la jurisdicción constitucional mediante un recurso de amparo. Si la violación del derecho constitucional de un trabajador tiene que ver con situaciones relacionadas con el trabajo, entonces tendrá que ir directamente a presentar su denuncia ante un juzgado de trabajo.
El recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales conformados por principios constitucionales y el derecho internacional vigentes en Costa Rica, salvo los protegidos por el habeas corpus, o el derecho al trabajo, que se iría a la jurisdicción laboral. Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o resolución en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz de los servidores y órganos públicos que haya violado, viole o amenace a violar cualquiera de los derechos que están consagrados en la Constitución, excepto el derecho al trabajo, que corresponde a los grados de trabajo. El amparo procederá no solo contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas. La interposición de un recurso de amparo no necesita de patrocinio profesional, cualquiera lo puede interponer en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción y hasta 2 meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado. Para interponer el recurso de amparo en casos de educadores, podrán estos agotar la vía administrativa. En caso de haber prescrito el derecho, nada obsta para que hagan uso de otra vía jurisdiccional. Cuando el acto impugnado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir o garantizar al agraviado en el pleno goce de su derecho y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando fuere posible. Si el amparo ha sido establecido para que una autoridad reglamente, cumpla o ejecuta lo que una ley u otra disposición ordena, dicha autoridad tendrá 2 meses para cumplir con la previsión. Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión, la sentencia ordenará realizarlo. Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia. Artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ejecución que se realiza en sede civil. El recurso de amparo es el más utilizado y el más recomendable para ser restituido en el pleno goce de los derechos constitucionales. En el caso de los trabajadores de la educación, cuando se trate de derechos laborales, tiene que recurrir a la jurisdicción laboral. Límites constitucionales a la potestad disciplinaria estatal. Acerca del procedimiento por seguir cuando se impone una sanción disciplinaria por parte de la Administración en el ejercicio de la potestad disciplinaria con que cuenta, es claro que no compete definirlo en sede constitucional, a menos que se conculquen los derechos fundamentales del sancionado, entre los cuales se encuentra el derecho de defensa y el debido proceso, sobre cuyo contenido en sede administrativa existe abundante jurisprudencia en la denominada Sala Cuarta. Fundamentalmente en el voto 15 de 1990, en repetidos pronunciamientos subsecuentes se ha dicho que el derecho de defensa está garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política en relación directa con el debido proceso establecido en el artículo 41. El principio del debido proceso, o como suele llamársele en la doctrina, el principio de bilateralidad de la audiencia del debido proceso legal o principio de contradicción, se ha sintetizado de la siguiente manera: notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento, derecho de ser oído y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes, oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos vinculados con la cuestión de que se trate, derecho del administrado a hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas, notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos que en ella se funde, y derecho del interesado a recurrir la decisión dictada. El derecho de defensa resguardado en el artículo 39 y viden no solo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública y que necesariamente debe dársele al accionante, si bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado con el fin de que ejercite su defensa. Si la administración actúa con un estricto apego a las disposiciones estatutarias, al derecho común, al debido proceso y al derecho de defensa, la Sala ha respaldado las gestiones administrativas de carácter disciplinario. Con respecto al principio fundamental del derecho de defensa, en el voto 1209 de 1997 se dice: ciertamente el acto mediante el cual se abre el procedimiento no le fue notificado en forma personal al señor mencionado, sino que se le entregó la comunicación a su esposa, quien labora en el mismo centro de trabajo y a quien posteriormente autorizó expresamente para recibir un documento que solicitó, pero también
lo es que, como lo hace ver la administración recurrida y se ha tenido por demostrado del análisis del expediente administrativo, que aún así el amparado actuó dentro del proceso, surtiendo la notificación realizada del efecto requerido sin que se produjera por tanto la alegada indefensión. Ahora bien, acusa el amparado además que el que se encontraba incapacitado cuando se abrió el procedimiento y por lo tanto el mismo debió suspenderse. Sin embargo, son de recibo los argumentos de la autoridad recurrida en cuanto a que, según consta en el expediente administrativo, existe constancia médica de que el motivo de la incapacidad del amparado no le impedía deambular libremente, y se parte de que la incapacidad para el trabajo no limita ni lesiona el derecho de defensa ni el debido proceso, salvo el caso de aquellas que establezcan un impedimento físico que limite o impida la movilidad de la persona, o uno psiquiátrico que impida su capacidad de comprensión, lo que no se ha constatado en la especie. En mérito de lo expuesto, procede desestimar el recurso. Es la posición de la Sala Constitucional hacer respetar el principio de estabilidad absoluta del régimen del Estatuto de Servicio Civil. En la resolución 1644-1997 se indica que, con respecto a la citada normativa, que un nombramiento en propiedad en un puesto ocupado por otro funcionario nombrado en propiedad, además de ser infundado e improcedente, es de imposible cumplimiento por parte del Ministerio, pues ese puesto lo ocupa con pleno dominio otro funcionario. Por otra parte, en la misma sentencia se aclara que, tratándose del personal al que se le siga causa disciplinaria, puede suspendérsele, pero con pleno goce de sueldo. Esto es explicable por cuanto nadie puede ser sancionado sin antes haber sido encontrado culpable de falta alguna, obviamente verificado conforme al procedimiento administrativo regulado y previsto en el Estatuto de Servicio Civil, con absoluto respeto al debido proceso y ante la gravedad de la falta imputada al funcionario. De tenerse por demostrada, se puede iniciar formal gestión de despido ante el Tribunal de Carrera Docente. Dicho tribunal, mediante resolución, tiene potestad para ordenar el despido. Esta puede ser conmutable por recomendación del mismo tribunal al ministro de Educación. Esta puede ser conmutable por recomendación del mismo tribunal al ministro de Educación a cambio de una suspensión sin goce de salario durante 5 meses. El Tribunal de Servicio Civil, el titular del ministerio, tiene discrecionalidad para aceptar o no la recomendación según los términos establecidos por el Tribunal de la Carrera Docente. Debe tenerse muy presente, a criterio del magistrado Vargas, que la competencia en los movimientos de personal, así como la aplicación del régimen disciplinario de los educadores, corresponde en primera instancia a los funcionarios de ese despacho ministerial. No se deben involucrar en este tipo de situaciones agentes externos, como alumnos y organizaciones escolares que integren los padres de familia. Cuando lo pertinente es proceder a hacer una amonestación escrita y previamente a ella se ha amonestado en 2 ocasiones en forma verbal por los mismos hechos, no se presenta en tal sucesión una doble sanción, pues es lo pertinente, atendiendo a la naturaleza de la falta y a las consecuencias que de ella se pueda derivar, el canalizar la forma como ejercer el régimen disciplinario, cumpliendo para ello con los lineamientos del debido proceso, elección que en todo caso es facultativa según el destino que se le vaya a dar al asunto por parte de la Administración. Artículo 41 del Estatuto de Servicio Civil. Asimismo, observa el Tribunal Constitucional que en la comunicación que se le da al recurrente se le concede un plazo de 3 días a efecto de que se refiera a los hechos contenidos en la amonestación, lo que constituye un plazo razonable y la oportunidad efectiva para el ejercicio de la defensa. Por ello, no cabe alegar violaciones al debido proceso. De conformidad con la jurisprudencia establecida por la Sala, voto 2997 de 1994, se indica que es de principio que para imponer una sanción administrativa debe observarse y cumplirse el debido proceso. Esta afirmación, claro está, también debe interpretarse dentro de los contextos de razonabilidad y proporcionalidad que son cánones constitucionales, pues no puede llevarse la aplicación de aquel precepto fundamental al absurdo, como sería cuando se trata de casos de advertencias y amonestaciones verbales o cualesquiera otras acciones de este tipo que no quedan anotadas en el expediente personal del servidor ni producen disminución o cesación de sus derechos o beneficios laborales. La amonestación realizada por el superior jerárquico a un inferior ante el incumplimiento de sus elementales obligaciones puede ser realizado de oficio.